Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal. Hoy es miércoles 1 de junio y por tanto está con nosotros el doctor Rafael Gotró, que no estuvo la semana pasada como último miércoles del mes, porque estaba, ya habíamos dicho, en San Diego participando de la Semana de las Enfermedades Digestivas y no estuvo a principios de mes porque estábamos inmersos en elecciones y ese tipo de cosas. Así que teníamos mucho que no nos veíamos, doctor. Y usted sabe que Buenos estamos días acostumbrados, la gente me pregunta y muchísimo, bienvenido. dime de domingo. Buenos días y bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo le fue por San Diego? Que aquí veo la guía de lo que fue esa importante actividad que reúne a la crema innata de la gastroenterología a nivel mundial, esta vez en San Diego. Cuéntenos cuáles fueron las principales novedades que usted se encontró en esta importante actividad. Fíjate, como todos los miércoles que tenemos la oportunidad de contactar al pueblo dominicano a través de este prestigioso canal y tener la honra de tener una figura como tú dirigiendo este espacio, pues invoco la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento. El Digestive Disease Week, el DDW, fue este año espectacular porque hubieron muchos temas contundentes. Nosotros le habíamos dejado a Carlos, antes de salir para San Diego, que íbamos a hablar de la enfermedad diverticular, que nos las han pedido mucho por las complicaciones que tiene. Pero ante la disyuntiva de cosas nuevas que se innovaron, y sobre todo el gran interés que muestra el pueblo dominicano cuando le hablan del Helicobacter. Fíjate que nosotros podemos hablar todo el año de cualquier tipo de tema y siempre hay una pregunta del Helicobacter. Siempre nos llama. Todas las veces hemos querido decir lo último que hay a través de esta comparecencia en el día de hoy. Agradecer al señor William Sánchez, que fue la persona que estuvo con nosotros. Fue una nutrida delegación de médicos gastroenterólogos dominicanos. Yo te mandé unas fotos en las que había una parte del grupo de gastroenterólogos. ¿Cuántos habían de aquí? Había más de 60 médicos dominicanos. Pero el DDW agrupa a todos los gastroenterólogos de Estados Unidos. De República Dominicana, y más de 60. De toda parte del mundo. Habían unos 25,000 gastroenterólogos. Entonces es importante que digamos las cosas más importantes que allí sucedieron, valga la redundancia. Se habló muchísimo de los avances de la hepatitis C. Tenemos programas en los meses sucesivos en que entremos en el hígado. Ya va a ser una utopía en los próximos 10 años, una enfermedad que cobra cantidad de millones de personas que mueren al año y que hay afectados más de 160 millones de personas en todo el mundo, que es la hepatitis C. Y que aunque había un tratamiento, ese tratamiento resultaba ser un tratamiento en el que había de cada 100 personas tratadas, 72, 74 se curaban y habían 18 que a pesar del tratamiento seguían con la enfermedad y seguían con los riesgos de llegar a un hepatocarcinoma o a una cirrosis hepática. Ya en República Dominicana incluso ya hay varias terapias. Esa terapia anterior duraba un año con muchos efectos secundarios. La terapia actual, de 100 pacientes tratados, 98 se curan en menos de 3 meses, en 12 semanas. Y hay terapias ya en experimento que todavía ni siquiera nombre tienen, que en los próximos programas las iremos detallando. Yo quise tocar el tema del Helicobacter pylori en el día de hoy porque es un tema muy controversial. Fíjate, habíamos dicho que el 50% de la población del mundo tiene Helicobacter, pero hay regiones y hay algo que es importante que el pueblo dominicano sepa, nuestros amables televidentes, y tú también, como una información de ilustración y de educación científica, el aspecto de que el Helicobacter tiene más de 30,000 millones de años que está en el ser humano. Incluso el Instituto de Antropología Médica de la Ciudad de México presentó un trabajo en el cual en momias se aisló Helicobacter de que esa enfermedad viene desde hace millones de años acompañando al ser humano. Dicen que fue oriunda de África, de ahí que hay diferentes cepas que van atacando a las diferentes generaciones, de generación en generación, y se sabe que la que recibimos de América Latina proviene de Asia, es de donde proviene el Helicobacter. Entonces, fíjate algo muy interesante. El 50% de la población del mundo es portadora del Helicobacter, pero el 50% de la población del mundo no desarrolla la enfermedad
que produce el Helicobacter. Es importante hoy que hagamos estas aclaraciones porque mucha gente dice, pero yo tengo Helicobacter, me dieron el tratamiento, pero me sigue dando positivo. Eso lo vamos a explicar. Portadores, esos son portadores. Ahora fíjate bien, va a variar, como es una bacteria que convive con la promiscuidad. En los países tercermundistas hay lugares, entre los que estamos incluyéndonos nosotros en República Dominicana, en que la población portadora llega hasta un 70% de personas que tienen el Helicobacter dentro de sí. Países desarrollados como el centro de Europa, como Inglaterra, como los Estados Unidos, baja a un 25%, pero el 60% de esa población ocurre generalmente la enfermedad o la portabilidad de la bacteria después de los 60 años. Quiere decir que donde hay un continente desarrollado, donde hay una sociedad desarrollada desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de evitando la promiscuidad. Por ejemplo, fíjate, ahora van a dar los apartamentos de la Barquita donde miles de personas vivían a orillas de un río en cantidad de años haciendo sus necesidades fisiológicas al nivel que todavía pasará mucho tiempo para que el río Sama pueda descontaminarse de esa contaminación que produjo todas en esta época había que retirar esas personas. Hoy comienza la temporada ciclónica, ustedes dieron ya el primer boletín de las cosas que estamos en medio de una vaguada y esto va a durar un tiempo hasta el 30 de noviembre. Entonces, todos esos países que tenemos esa zona de gente pobre con promiscuidad, ahí es donde sube la estadística del Helicobacter. Ahora se ha comprobado que el Helicobacter pylori, el que tú lo tengas, el que yo lo tenga, no necesariamente desarrollamos la enfermedad. Entonces, ¿qué es el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria, el estómago está recubierto de una especie de moco que protege la mucosa del ácido clorhídrico que tiene un pH por debajo de 4. Esa mucosa, ese moco que tiene el estómago en su mucosa, de las 4 capas que tiene el estómago, mucosa, submucosa, muscular y serosa, la más superficial de todas, la que se ve en la endoscopía, protege al estómago de todas las injurias que nosotros cometemos cuando nos tomamos 8 tazas de café, cuando nos bebemos el alcohol con el estómago vacío, cuando comemos las comidas picantes, cuando abusamos de los medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos para los dolores de cabeza, toda esa injuria que recibe el estómago la protege el moco. ¿Qué pasa con el Helicobacter? El Helicobacter pylori, a pesar de que tiene muchísimos años, el primero que habló que en el estómago había una bacteria fue en el año 1899, un polaco llamado Jasinski, que en lavados gástricos observó bacterias espirales a las cuales no le puso nombre, no presentó trabajos científicos que fueran de renombre mundial, pero está en la historia de la detección de que en el estómago había una bacteria. La única bacteria que puede convivir con el ácido que yo te acabo de describir es precisamente una bacteria acidófila como es el Helicobacter pylori. La investigación sigue y en principio en el año 1979, el profesor Warren, que no era gastroenterólogo, era patólogo, descubrió que había una bacteria en el estómago en forma de espiral que medía 5 micras y que de largo y que tenía 0.5 micras de dimensión total y que tenía 4, 6 a 8 flagelos. ¿Qué hacía esa bacteria? Que cuando llegaba al estómago, tú has visto, todo el mundo ha visto lo que es un tornillo. Cuando tú tornillas algo en la pared con un destornillador, que no pega la palabra como de tornillo a destornillador, pero así es que se le dice. La bacteria, a través de esos filamentos, se tornilla en esa capa del estómago, coloniza y entonces produce las injurias que vamos a hablar a continuación. Entonces, esa bacteria, el doctor Warren en el 1979 la aísla, pero se asocia con un médico ya que trabajaba en gastroenterología de origen australiano,
el profesor Warren Marshall, que tuvimos en un DDW la oportunidad de conocerlos personalmente. Barry Marshall. Barry Marshall en Chicago. Y conjuntamente escribieron un trabajo en una de las revistas científicas de más prestigio en el mundo que se llama The Lancet, igual del prestigio que tiene la The New England Journal, que es la revista que más se conoce a nivel mundial de trabajos científicos inéditos que nunca se han publicado, y publican de que sí existe una bacteria que en principio le llaman Campylobacter pylorhizis. Posteriormente se averigua que no pertenece al grupo de bacterias de los Campylobacter y viene el nombre de Helicobacter pylori, de la palabra pylorhizis, que significa el orificio que separa el estómago del intestino delgado a través de un pequeño orificio que abre y cierra, que es el píloro duodenal, que ahí es el lugar en el antro donde generalmente más coloniza la bacteria. Esta bacteria gram negativa, en principio ese trabajo no se le dio mucha importancia, pero con el transcurrir del tiempo fue aceptada, y al ver los profesores Warren y Marshall, que como que no se le hacía mucho caso de la advertencia de que había una bacteria, porque la gente decía que era absurdo que con el ácido que hay en el estómago es la única bacteria que convive y que puede colonizar en el estómago. Ninguna de las otras bacterias, cuando te ataca la Escherichia coli en la orina o cuando te da un estafilococo en la garganta, eso no puede vivir en el estómago por la cantidad de ácido, un pH por debajo de 4. Entonces, el profesor Marshall un fin de semana se toma una colonización preparada por ellos, se van de fin de semana y él desarrolla la enfermedad denominada gastritis. Cuando regresa, ven, porque se fueron de pesca, que la bacteria que tomaba un tiempo, fue un fin de semana largo, colonizó y se le cambió el nombre en el año 1982 a Helicobacter pylori. Ese trabajo fue presentado mundialmente, revolucionó la gastroenterología a nivel mundial en cuanto a la úlcera péptica. Incluso nosotros los gastroenterólogos, no en tono de broma, sino que le decíamos, la úlcera péptica se divide antes del Helicobacter y después del Helicobacter. Y le decían antes del Helicobacter la úlcera de la leche, porque tú eres relativamente joven, pero se le daba un vasito de leche a la persona cada hora, con comiditas cada hora, con antiácido, con hidróxido de aluminio. Pero ¿qué pasaba? El paciente tenía el Helicobacter, desarrollaba la enfermedad, pero cuando paraba el tratamiento, los síntomas volvían a aparecer. Quiere decir que el paciente ulceroso que me está mirando antes del año 1982 recordará que le dijeron que tenía una úlcera porque no había todavía las modernidades de la endoscopía, que era a través del sulfato de bario que se veía la úlcera, y que a los 4, 5, 6 meses volvía a tener la úlcera. Y era que la úlcera simplemente, la bacteria se agachaba cuando le ponían medio alcalino en un medio ácido, porque el hábitat del Helicobacter es la acidez del estómago, y que cuando el paciente dejaba de tomar el medicamento, volvía a tener a padecer la úlcera. El ulceroso anterior era un ulceroso permanente. Entonces, esta es una bacteria gram negativa, es una bacteria, vuelvo y te repito, como si fuera un tornillo que se pega a las paredes del estómago y que colonizar. ¿Cuál es el medio más importante y qué pasa? Que esto nunca lo hemos explicado en televisión y quiero que el público dominicano, ahí estamos mirando la bacteria. Fíjate, Domingo, cómo tú ves que es una bacteria microscópica. Esto es visto a través del microscopio electrónico. Mira los flagelos que tienen, que eso es lo que produce que ella se tornille en la mucosa del estómago y penetra el moco del estómago. Es una bacteria microaerófila, quiere decir que produce oxígeno en menor cantidad que el oxígeno de la atmósfera, y produce una enzima denominada ureasa que se transforma en amoníaco dentro del estómago y hace como si fuera una especie de nube. El amoníaco se descompone en dióxido de carbono y cuando la bacteria entra al estómago se coloniza y protege esa zona de acidez
lo que permite que pueda penetrar el moco y comience a hacerle daño a la mucosa gástrica, produciendo gastritis, sobre todo gastritis atróficas, produciendo úlcera péptica, y la Asociación Norteamericana de Estudios de Enfermedades del Cáncer la declaró como una bacteria precancerígena, porque se sabe que muchos pacientes se ha progresado, tú no te imaginas, hubieron más de 30 conferencias de las 150 conferencias que se ofrecían todos los días de este tema que estamos tratando en el día de hoy, por lo que decidí traértelo, ya que nunca hemos hablado, siempre nos ponemos a contestarle a la gente la bacteria, pero yo quiero que el público dominicano comprenda la importancia que tiene la bacteria y lo dañina que es cuando es patógena. La gran mayoría de las bacterias de nosotros los seres humanos somos portadores, sobre todo cuando estamos en medio de la promiscuidad, de la falta de higiene, y la vía de comunicación es fecal-oral. Se encuentra en la placa bacteriana de la boca, cuando tú te vas a hacer una limpieza, ahí está el Helicobacter. Hay teorías de que está en la saliva, de ahí el peligro que si tú desarrollas la enfermedad del Helicobacter pylori, porque tú tienes una zona patógena de tus Helicobacter, tú corres el peligro, a ti hay que tratarte y corres el peligro de contaminar a tu pareja. De ahí que hay el peligro de la recontaminación. Y pudiese ser que tu pareja o mi pareja no tengan lo que vamos a hablar más en el curso del programa, que es el CAC-A, que es el tipo de bacteria patógena que le produce el daño. Hay una gran controversia ya aceptada de que la persona portadora de Helicobacter sin síntomas, hay otro error que la gente dice, tengo el Helicobacter y tengo dolor de estómago y se me pone el estómago grande, tengo mal sabor en la boca. La bacteria no produce síntomas. Lo que produce síntomas es lo que produce la bacteria. Es decir, si tú eres un portador de bacteria y la bacteria que tú tienes no le ha hecho ningún daño al estómago, la bacteria de per se, no que se te va a manifestar de ninguna manera. Manifestación clínica. Pero sí hay algo, doctor, que usted ya lo ha dicho en 2 ocasiones que me llama la atención. Es una bacteria propia de los estados de hacinamiento, de la promiscuidad. Fíjate las estadísticas cómo son. Precisamente. Entonces, en el día de ayer, los organismos oficiales decretaron una alerta sanitaria en 4 municipios como consecuencia de la gran cantidad de acumulación de basura. Hoy se inicia la temporada ciclónica, lluvias, la humedad. Todo esto es un ambiente propicio para eso. A mí me gustaría que usted volviera a insistir sobre eso, pero después de unos mensajes comerciales. Vamos a unos mensajes comerciales en esta cita con el doctor Cotrot. No se muevan, volvemos ahora. Para tener el país que todos soñamos, debemos capacitarnos. Porque cuando te capacitas, el país se desarrolla contigo. Claro presenta una iniciativa de la Fundación Carlos Slim que abre las puertas a la educación y al desarrollo, aportando capacitación en línea a través de capacitateparaalempleo.org. Inscríbete en cualquiera de los más de 45 cursos gratuitos en áreas como turismo, tecnología y comercio. Capacítate. Hagamos juntos de nuestro país un lugar donde todo es posible. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. Salón Mechi, siempre innovando para ti, con más de 3 décadas en la industria de la belleza, pioneros en las extensiones de pelo hindú. Siempre brindamos los mejores servicios de color, corte, maquillaje, depilación y todo lo referente a la estética.
Ahora Salón Mechi les presenta su nueva propuesta más elegante, M Salón by Magali Solís en Silver Zone Gallery, ubicado en la avenida Tiradentes, esquina Gustavo Mejía Ricard en San Chenaco. Disponible para todas y todos. Además, brindamos servicio a domicilio para hacerte la vida más fácil. Síguenos en las redes sociales. Salón Mechi, siempre innovando para ti. Solo faltan 3 días. 10 casas totalmente amuebladas con su carro nuevecito. La sala es completita, también el comedor. Y tiene una cocina repleta con de todo. 3 habitaciones, un computador, todos los gaveteros y el televisor. Tiene una terraza, también un barbecue. El juego para los niños, ¿qué más me pides tú? Y en la marquesina, un carro nuevecito. Compra tus boletos en los puntos de venta de Leisa, tu única loto, por solo 100 pesitos. Y en todas las agencias de Caribe Express. ¡Resuélvele a mamá! En Anselmo Guzmán Auto Import remodelamos nuestra plataforma para brindarles un excelente servicio. Tenemos para ti las mejores marcas de vehículos nuevos y usados con las tasas de financiamiento más bajas del mercado y grandes facilidades. Visita nuestra página web anselmoguzmanautoimport.com y disfrute de nuestro catálogo de ofertas. Avenida Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard, 809-368-5838. Anselmo Guzmán Auto Import. Aaron ha llenado su corazón con odio. ¿Qué más estás esperando? ¿Que todo el mundo muera para exigir una buena sepultura? Y esto podría costarle perder a su familia. Yo creo que tú, como jefe de los hebreos, estás siendo débil. Por otra parte, Junet será capaz de todo por recuperar a Dicebé. Dime, ¿cuál es la fantasía? Ser una de las prostitutas de la casa de Zenet y tú mi cliente. No se pierda ni un solo capítulo de Moisés y los 10 mandamientos. Se pone buena. A las 10 de la noche sígala aquí en Telemicro. Se ve mejor. Bien, señores, estamos aquí de regreso en su espacio matinal y dentro de matinal, cita con el doctor Godreau. Recordarles que para cualquier cita con él en su consultorio, el teléfono 809-685, no, el 412-5005. 412-5005. El del estudio, sí, para consultarle ahora. El 809-685-0504 es el teléfono del estudio para cualquier inquietud que usted tenga sobre este o cualquier otro tema. Doctor, le hablaba sobre la alerta sanitaria que fue decretada en el día de ayer para 4 municipios, Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo Norte. Esta posibilidad, esta bacteria que es una superbacteria, como usted mismo la ha definido, por la posibilidad que tiene de permanecer mucho tiempo, de no dar síntomas, en esta situación de promiscuidad, de hacinamiento, tenemos muchas posibilidades de que pueda multiplicarse, de que pueda afectar a una gran cantidad de personas. Sí, ¿cuál es la sugerencia que usted hace a las autoridades para que podamos continuar desarrollando? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros entramos dentro del conglomerado de estadísticas en el cual la posibilidad de que tengamos una portabilidad del más alto nivel existe. Tenemos todos los medios en contra. Es un país donde hay una gran promiscuidad, donde hay una gran pobreza en la gran mayoría de la población, de como tú bien acabas de una acumulación de basura extraordinariamente alarmante. Las lluvias. Las lluvias no han parado desde antes del inicio de la temporada ciclónica. Todo esto es una de las causas importantes y desgraciadamente, ahí tengo que contestarte tu pregunta directamente, desgraciadamente, mira la cantidad de basura de un pequeño sector que nos pone Carlos. Sí, esto es San Cristóbal, que ha estado sumamente afectado. Pero fíjate lo que debe haber ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros carecemos en nuestro país es de estadísticas, pero nosotros tenemos que estar dentro de las estadísticas mundiales en las cuales más del 50% de la población es portadora del Helicobacter pylori. La gran disyuntiva está: personas que tengan el Helicobacter pylori sin síntomas deben ser tratadas.
persona que tenga el Helicobacter pylori y que se le produzca síntomas, como puede ser una gastritis que va a dar, no el Helicobacter, vuelvo a insistir que el Helicobacter per se no produce síntomas. El Helicobacter, el daño que le da al estómago, sí produce síntomas. En el caso del Helicobacter CAC-A, patógeno, se ha detectado, y se hace en el país ya, el genoma del Helicobacter, que es fundamental. Y se sabe que existe un CAC-A en el cual se han detectado cantidades de cepas que son enormemente patógenas en su genoma. Todo el mundo conoce, el ser humano tiene su propio genoma, y el futuro de la medicina de los próximos 15, 20 a 30 años es la del mapa del genoma humano, en el cual sabremos cuando tu nietecito que va a nacer, que ya tú vas a ser abuelo, y me solidarizo, no es que te está poniendo más viejo, sino que uno se siente más feliz. Sí. Yo soy abuelo, y eso es una de las grandes felicidades que tú vas a comenzar a vivir. Bueno, pues ese bebecito, dentro de 15 o 20 años, desde su nacimiento, en su mapa genético se sabe a qué afecciones va a tener predisposición, incluyendo, Dios lo libre, hasta afecciones malignas en determinadas etapas de su vida. El CAC-A nos va a decir qué grado de patogenicidad tiene esa colonización del Helicobacter cuando penetra a ese estómago y comienza a hacerle el daño. O una gastritis, que significa, la palabra gastritis es vaga, eso va a ser el diagnóstico del patólogo, si es una gastritis superficial aguda, si es una gastritis atrófica crónica, el peligro que conlleva la gastritis atrófica producida por el Helicobacter como precursor de que pueda ser cancerígena. Los dos cánceres más importantes que se cree o se sabe que puede producir el Helicobacter es el linfoma de Malt y el adenocarcinoma del estómago. Afortunadamente, en países desarrollados, el cáncer de gástrico ha comenzado a disminuir. Países como Japón no ha logrado disminuir, y se sabe que además de la bacteria, la dieta es fundamental en la producción del cáncer gástrico. En los Estados Unidos se está recomendando, y en Europa, en países desarrollados como Francia, Alemania, Suiza, hasta en el mismo España, en el hecho de que, fíjate por cuál es la causa de esa gran incidencia de cáncer gástrico en Japón, que es la enorme alimentación que tiene el japonés de sustancias procesadas, porque en Japón no se produce carne y todo es importado, pero hay una gran producción de sardinas enlatadas, de productos ahumados, toda esta serie de productos procesados se sabe que son eminentemente cancerígenos. De ahí que la organización que estudia las posibilidades de enfermedades cancerígenas ha declarado que el Helicobacter pylori CAC-A patógeno, es decir, el Helicobacter que no está como huésped dentro de ti de visita, para que la gente me entienda, sino el Helicobacter que te está haciendo daño a ti, lamentablemente es el Helicobacter que hay que detectar y que hay que atacar. Pero ¿cuándo hacerlo, doctor? Porque si, como usted dice, no produce síntomas, esperar a que nos dé una úlcera, que nos dé una gastritis. Es que tú no te das cuenta. Y entonces, ¿cuándo tratar el Helicobacter? Tú no te das cuenta. Fíjate, generalmente el Helicobacter pylori produce el daño, y el daño te va a dar los síntomas. Exacto. Porque si nosotros hacemos un estudio general en la población, vamos a encontrar una gran cantidad de personas de todos los niveles que tenemos la portabilidad del Helicobacter no patógeno. Entonces, cuando tenemos los síntomas, significa que ese es un Helicobacter, que si hacemos el estudio, que es un poquitito costoso, pero que ya se hace en el país, y es un CAC-A, vamos a tener la necesidad de tratar a ese señor, y la disyuntiva está. La pareja de esa persona, ya que es fecal oral la transmisión, debe ser tratada si no tiene ningún tipo de síntoma. Esa es una de las grandes disyuntivas en que nos encontramos. Yo particularmente, si tengo un paciente con una agresividad en cuanto al Helicobacter, que tiene dolor en la boca del estómago, o el epigastrio, como se le dice, la boca del estómago popularmente, el término correcto es el epigastrio, que tiene reflujo, que tiene dispepsia, que tiene distensión abdominal, tiende a producir halitosis, mal aliento, tiende a producir
mal sabor en la boca amarga permanentemente, muchos gases, incluso gases, expulsión de gases fétidos, este paciente puede y debe tener un daño que debe ser corregido cuando lleguemos al diagnóstico y al tratamiento. Pero, ¿qué métodos tenemos nosotros para detectar? Y la pregunta que yo mismo me hice, pero que te la pasé a ti para que tú la madures, en el aspecto de si encontramos a la pareja, uno de ellos con síntomas y el otro asintomático, ¿debe tratarse la otra persona? Mi recomendación, mi opinión personal como médico es que lo que debemos hacer es que la persona que tiene, no todo el mundo tiene el acceso a poderse hacer el estudio para saber qué tipo de virulencia tiene la persona que tiene los síntomas. Pero si tiene los síntomas, tiene que ser un CAC-A. Entonces, ¿qué hacemos con la otra persona que no tiene la virulencia? Pues se le hace el estudio de ver si hay virulencia y hay posibilidad de que desarrolle los síntomas y se debe tratar la pareja. Porque en el caso de una pareja tradicional, doctor, ¿y si la persona es promiscua? Tratar a todo... Espérate, si la persona es promiscua, comienza a tener riesgo en el HIV, en la sífilis que ya ha repuntado por la migración de cantidad de haitianos que nosotros tenemos, la tuberculosis pulmonar, enfermedades infectocontagiosas, el cólera que provino de Haití hacia República Dominicana. Entonces tendríamos que amarrarnos la mano porque la promiscuidad es parte de lo que es la vida. En la vida sexual del ser humano, la promiscuidad es fundamental. Incluso yo te digo lo que dice una de las personas que no aquí en República Dominicana, que es una autoridad mundial en el estudio del HIV, que es la profesora Helen Kenning, que dice que el control del HIV es el A, el B y el C. Protección, uso de preservativo y ser fiel. El 99% o un porcentaje de... no voy a dar datos en ese sentido, sí, pero la promiscuidad es algo que existe en nuestro medio a todos los niveles sociales. Entonces, eso entraría a formar parte de, como se dice, de si tú tienes una segunda base, que es lo que le llaman, ¿no? Otra parte. La promiscuidad es una parte del ser humano que el que te tiene que aprender a cuidar es el propio ser humano. Pero si es una persona promiscua, corre el riesgo de saber cuál de mis parejas tiene el CAC-A que me va a permitir, que después que yo gasto un dinero en mi tratamiento, a los 2 meses yo vuelva. Y hay cantidad de personas que nos están mirando que van a un médico, se le pone el tratamiento. Desgraciadamente hay un gran abuso del uso de antibióticos, porque los antibióticos son los que estuvimos mirando ahora en San Diego, que antibióticos como el metronidazol, que era el medicamento de línea para erradicarlo. En el año 1987 es que un médico norteamericano, un gastroenterólogo, implanta o implementa la triple terapia como tratamiento para el Helicobacter. Pero tendríamos primero que llegar a cómo lo diagnosticamos. Exacto. Y la decisión. Yo te digo, mi opinión personal es que cuando yo tengo una pareja que tiene uno de ellos todos los síntomas y los dos tienen el Helicobacter y hay una que no tiene síntomas, yo los trato a los dos, aunque el otro no tenga síntomas. Okay. Y para eso también tenemos exámenes muy sencillos, que no hay necesidad del que no tiene síntomas. Si a ti te hicieron la endoscopía, aunque es un examen invasivo, pero muy rápido y de muy poco riesgo, de menos de un 0. No llega ni siquiera a un 0.5% los riesgos que puede conllevar darte una anestesia e introducirte un aparato al estómago. ¿Cuáles son las formas de diagnosticarlo entonces? Fundamentalmente existen varias formas. La prueba de detectarlo en las heces fecales, a través de anticuerpos, detectarlo en la sangre, y el método no invasivo más común es la prueba de aliento con carbono 13 y carbono 14. Como el Helicobacter produce, es una bacteria que produce oxígeno, produce urea y a su vez se desdobla en dióxido de carbono y amoníaco, la prueba de aliento consiste, en primer lugar, si a usted se le va a hacer la prueba de aliento, debe pasar 3 semanas antes de realizársela sin tomar ningún tipo de antibiótico,
no utilizar durante 2 semanas mínimo ningún tipo de medicamentos conocidos como los inhibidores de la bomba de protones. Pantoprazol, esomeprazol, omeprazol, lansoprazol, ningún tipo de este tipo de medicamentos, ni utilizar bismuto. Para que la gente entienda lo que es bismuto, te lo voy a dar con nombre comercial y todo. Todo el mundo lo conoce, que es el Pepto-Bismol, que es a base de bismuto. Pero hay sales de bismuto que nosotros las utilizamos para curar la úlcera que produce el Helicobacter o para ayudar a que la gastritis desarrolle, porque aunque el bismuto no es un antibiótico, el bismuto, el Helicobacter le tiene temor y se le aleja y se agacha, como decimos popularmente en el argot beisbolístico. Entonces, este tipo de tratamiento conlleva a que simplemente dándote 2 capsulitas con el estómago vacío, se denomina la prueba de aliento de carbono 13 y carbono 14, son radioactivas. Pero cuando le dicen a la gente radioactivas se asustan, pero inocuas. O sea, no causa ningún tipo de daño, de riesgo. O sea, tiene radioactividad. Y no se le debe hacer a una persona, a una mujer embarazada, por la naturaleza de que tiene una criatura engendrando en su vientre. No se le debe hacer. Entonces, ¿en qué consiste esa prueba de aliento no invasiva? En tomarte estas 2 capsulitas de carbono 13, carbono 14, con la dieta que te acabo de mencionar, que debe ser de 3 semanas, y 10 minutos después se te pone a soplar en un aparato, en un aparato en el cual tú vas a exhalar tu aliento. Si hay dióxido de carbono en ese aliento, en 10 minutos se te dice si tienes o no tienes el Helicobacter. Es una prueba que no es invasiva, que no antes no la cubrían las ARS, ya la cubren algunas ARS. Pero ya está generalizado en los lugares donde se puede hacer esta prueba. Sí, incluso aquí hay un centro. Porque había centros especializados. No, aquí hay un centro especializado. Y era bastante costoso. Sí, pero ya tengo entendido que eso está, y ya, por ejemplo, los laboratorios tradicionales las realizan, pero hay un centro especializado denominado Centro de Helicobacter, que dirige la doctora Liliana Curi de Santana, cuyo esposo es gastroenterólogo. Sí, ese es en NACO, el centro de NACO. Ahí yo me la hice, pero en los hospitales públicos. ¿Hay acceso en el servicio del Hospital Moscoso Puello que dirige el doctor Plutarco Restituyo, donde está el doctor Ricardo Corporán, donde está la doctora Virginia García, Diana Blanco y toda esta serie de gastroenterólogos prestigiosos, se ha realizado. Ok, entonces determinado la prueba con carbono 13, carbono 14, que se es positivo a la bacteria, que está afectado por la bacteria. ¿Hay un tratamiento, usted dice, de la triple terapia? Triple terapia. Si ese paciente produce síntomas que llamen la atención a pensar en una gastritis, a pensar en o que haya una úlcera péptica, porque el tratamiento no invasivo, por ejemplo, el más correcto, el más exacto de todos los que no son invasivos, no te dice qué daño te hizo la bacteria, nada más te dice está positivo o está negativo. Ni te dice si es CAC-A o no es CAC-A, sino simplemente tienes el Helicobacter. Ahora, si tienes los síntomas, la recomendación es el paso siguiente, que es el de hacer un estudio endoscópico para ver qué daño le ha hecho la bacteria al estómago. O sea, eso no es definitivo. Usted se hace la prueba y eso es un indicativo de hacia dónde. O cuando tienes el tratamiento, saber si te hizo efecto y ya está negativo. En caso de que tengas una Entonces ahí se procedería a la endoscopía para determinar qué daño le ha hecho a la bacteria. Si hay úlcera, si hay gastritis. En la biopsia que se toma, el patólogo, no el gastroenterólogo que lo está mirando, el gastroenterólogo puede ver que la mucosa está inflamada, pero el diagnóstico del daño que le hizo o que le está haciendo la bacteria colonizada a la persona que tiene los síntomas, nos lo va a dar el patólogo 4 o 5 días después, donde nos va a decir, tiene una gastritis atrófica, tiene metaplasia, es decir, que hay cambio en la mucosa, hay preocupación en la atrofia, porque es la que más puede degenerar en malignidad y el grado de ya tener un diagnóstico preciso. La triple terapia consiste fundamentalmente en el uso, esto se hace desde el año 1986, y fíjate que hay algo que yo quiero llamar la atención. Nosotros los médicos, es bueno y es malo, nosotros los médicos, y en países como este, donde no se respeta la receta médica, tú vas a una farmacia con una indicación mía, y puede ser que ese dependiente
porque la mayoría de las farmacias no tienen un farmacéutico. Yo fui secretario de Salud Pública y una de las cosas que más luché fue por eso. Es absurdo que una persona que expenda medicina no tenga un título universitario. Pero fácilmente te dicen, no tengo esa, pero tengo esta. Hay quienes lo venden los títulos y lo colocan, porque es una ley, la ley implica que tiene que haber un farmacéutico. Sí. Pero el farmacéutico no está ahí, pero es un dependiente. Cuando usted dice que respetan es eso, lo que ocurre. Totalmente. No tengo esa, pero mira, tengo la... Igualita. Pero te están dando una carabelita que tú no sabes de dónde viene, que te cuesta la mitad o te cuesta menos, y el paciente dice, oye, me voy a ahorrar un dinero, se lo toma y a las 3 semanas va, doctor, pero yo estoy igualito. Pero, ¿tú te estás tomando tu tratamiento? Mire, yo fui a la farmacia tal y me dijeron que este era igual. Entonces, esas son cosas que no se ven en países desarrollados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que te lo pongo mucho de ejemplo, por la forma como se actúa en cuanto a la ley y la rigurosidad, los medicamentos que se llaman out of the counter significa que tú vas y lo coges como si fuera un colmado. Pero el medicamento que te indicó el médico, tú tienes que ir a un lugarcito pequeñito donde un farmacéutico con una la indicación del doctor Domingo del Pilar y lo verifica en una computadora y verifica si tú tienes licencia, si tú tienes exequatur, pero aquí ese señor dice no, tómate tal otro. Entonces estas son cosas que vete a la botica y compra el ¿cómo se llama? El genérico. El genérico, que tú no sabes de dónde viene. Entonces esto sucede mucho y esta es una de las causas por las que hay países, y no tenemos estadísticas, que pudiéramos pasar del 50% de la población como portador. Ahora, la triple terapia consiste en el uso de un inhibidor de la bomba de protones y, te decía, de un antibiótico 7 a 14 días. Y cuando entramos en este tema, una cosa buena y mala es que los médicos abusamos en muchas oportunidades del uso indiscriminado de antibióticos. Hay personas que le da un dolorcito de garganta, tosen 2 veces, van donde un profesional que a lo mejor no es un médico general y se abusa del uso del antibiótico. Y esto hace que el de yo darte a ti antibiótico permanentemente, porque tú sufres de sinusitis, pero no siempre estás infectado. A ti te da gripe, pero no necesariamente tienes una neumonía. A ti te puede dar de cortarte y no necesariamente necesitas, esa herida no está infectada como para dar un antibiótico. Entonces, para matar un león, que se mata con un rifle, se usa en muchas oportunidades. Entonces yo abuso de mi poder de indicar el antibiótico de amplio espectro, de mayor patogenicidad, y entonces utilizo un tanque de guerra para matar a un león que se mata con un rifle. Entonces el uso indiscriminado de antibióticos y la automedicación, cualquier persona... ese es peor todavía. Cualquier persona en nuestro país que nos está mirando puede ir a cualquier farmacia del territorio nacional, fuera de las controladas, que no me gusta decirlo, pero que me tocó a mí imponer esa ley, la 5088, de que aquí los muchachitos utilizaban codeína y benzodiazepina para drogarse con alcohol y la vendían indiscriminadamente en la farmacia. Yo fui al presidente de la República y le dije, existe esta ley, cantidad de muchachos entre 19, 20, 21 años se están drogando, combinando alcohol. Quiero que tú sepas que el uso de estupefacientes con alcohol es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo, y que lo usa y que lo buscan todos los muchachos jóvenes que son adictos, que es el peligro. Pero ya eso es una realidad en nuestro país. Difícilmente tú encuentres, porque le cierran la farmacia, una persona que te venda un estupefaciente controlado por la DNCD y el Ministerio de Salud Pública, se nos lleva una receta, no que diga doctor fulano de tal, no, una receta que dice Dirección Nacional de Control de Drogas, Ministerio de Salud Pública, de las dos entidades, con un número que es un número, el número mío es exclusivamente mío, no lo puede usar ningún médico. Pero cualquier persona en este país va a cualquier farmacia y pide el antibiótico que le dé la gana y se lo despachan. Aunque cueste más, o aunque le diga, mire, este es el mismo, pero es genérico y cuesta la mitad. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos ha hecho que la bacteria se convierta cada vez más en resistente, que haya una resistencia. Y en el trabajo que presentaron profesores de la Universidad de Harvard, vieron que, por ejemplo, hace
10 años, el metronidazol, que es un antibiótico muy bueno, la claritromicina, la acitromicina, son medicamentos que se lo da al paciente y el helicobacter se muere de la risa y no pasa absolutamente nada. Entonces, se ha ido progresando en el uso de un antibiótico, un inhibidor de la bomba de protones y el uso también del sucramato para curar, para aliviar el síntoma que puede producir el helicobacter, como es la gastritis y como es la úlcera péptica y el peligro que conlleva. ¿Eso sobre es todo un el uso caca. por separado o de manera conjunta? Se usa de 7 a 14 días. Nosotros lo hacemos de la forma siguiente: utilizamos el inhibidor de bomba de protones con un control de calidad aceptable en la mañana y en la noche, utilizamos el sucramato y utilizamos 2 antibióticos, pero el primero de los 2 antibióticos lo utilizamos solo los primeros 5 días, ese solo. En el 5º día introducimos un segundo antibiótico como terapia para que estén juntos 5 días más y al final damos el antibiótico que comenzamos en el 5º día, 5 días más. Quiere decir, 5 días uno solo, 5 días juntos, 5 días uno solo. Con esto hemos logrado, en nuestra experiencia, una curabilidad elevada. No todo el que tiene Helicobacter pylori necesita tratamiento. Es importante, que yo sé que tenemos el tiempo en contra, de que la persona que tiene Helicobacter pylori positivo, sin síntomas, no necesita tratamiento, sino seguimiento. Si hay síntomas, debe ir al gastroenterólogo. Ahora, si el papá de esa persona, la mamá o un abuelo, genéticamente tuvo cáncer de estómago y tiene la bacteria, recomendamos que la bacteria no esté en ese estómago, porque definitivamente es precancerosa. Okay. Esa es la forma en que nosotros aclaramos el hecho de, doctor, he ido a 8 médicos y cada vez que voy me dicen que tengo el Helicobacter. ¿Tienes síntomas? No, tú no necesitas tratamiento. La gran pregunta, tu esposa está contaminada, pero no tiene síntomas. Tú estás contaminado y tienes síntomas. Tratarlos a los dos. A los dos, definitivamente. Bien, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Agradecemos al doctor Rafael Gautreau su participación en este su espacio matinal y en esta cita con el doctor Gautreau. Tome nota, el 29 de este mes, 29 de junio, estaremos de nuevo con el doctor Rafael Gautreau. Pasen feliz resto del día. Hasta mañana, si Dios lo permite.